Muy buenas, es uno de los puntos clave que se está mirando también para analizar cómo está el contexto económico. Esta noticia de OK Diario, que está corriendo entre pasillos y despachos de los ejecutivos, está marcándonos cómo las empresas empiezan a ver esa disminución del negocio. Dice OK Diario, el consumo eléctrico de las grandes empresas cae un 6% en abril, evidencia ya el parón económico. Bruselas baja al 4% el crecimiento del PIB español, 3 puntos menos que la previsión inicial de Sánchez. Carlos Ribagorda, que firma la información, dice el consumo eléctrico de las grandes compañías, las que tienen una potencia contratada superior a los 450 kilovatios, cae de nuevo en abril algo más de un 6% en términos interanuales, pese a que en abril de 2021 todavía había en buena parte de las comunidades autónomas restricciones a la movilidad. Ojo, porque ese es un punto clave que se está mirando. Como en la comparación, no hay una comparación fácil. Y cierres perimetrales. La Semana Santa, piensen que también fue en abril, como este año. Según los datos de Red Eléctrica, en abril el consumo eléctrico de estas empresas se reduce un 6,1%, siendo más grave la situación de la industria, que descendió un 9,6%. Es uno de los puntos clave para intentar entender en esta información de OK Diario de Carlos Ribagorda cómo, de qué manera las empresas frenan ante lo que está sucediendo de desaceleración económica. ¿Dónde? Sobre todo en el consumo interno. La caída del 3,7% en el primer trimestre del consumo interno está provocando también este movimiento. Cada vez menos demanda interna, cada vez menos gasto de las familias. Hay que ver cómo recupera, sobre todo en el sector turístico, esa demanda interna en el segundo trimestre, pero no en el consumo general, donde ha echado el freno ya al conjunto del gasto de las familias. Una demanda interna que va en continuo descenso, que ahora ya se ve como también empieza a impactar. ¿Por qué? Porque si vemos, los servicios, en cambio, elevaron su consumo eléctrico. ¿Dónde están gastando las familias? Porque en el segundo trimestre sí puede haber un movimiento por el sector servicios. Elevaron su consumo eléctrico un 5,7% en abril sobre hace 12 meses. Si en ese contexto, en el que incluso el sector servicios tira hacia arriba del gasto de electricidad, ¿cómo puede ser el frenazo que están viendo las empresas que no están en el sector servicios para el conjunto de la economía por la demanda interna, para estar viendo una caída que solo en el mes de abril en términos interanuales es del 6%, siendo más grave la situación de la industria en el 9,6%? También se ha desplomado el consumo de la industria en los bienes de consumo, uno de los sectores que son clave en el Producto Interior Bruto español. El gasto interno es el sustento del incremento del PIB para este año, según lo que prevé el Gobierno, cae en abril un 9,1%, especialmente los alimentos y los muebles. Es un termómetro económico clave, dice Carlos Ribagorda, y así es, dicen los analistas, que el consumo eléctrico de la gran empresa que adelanta Red Eléctrica es uno de esos termómetros de la evolución de la economía del país. Este dato se suma al índice de actividad económica que elabora la OCDE y que de nuevo en abril, por octavo mes consecutivo, ya registró un descenso para España. Menos actividad económica, menos consumo eléctrico en abril, están anticipando una ralentización del PIB español que está prácticamente plano, prácticamente llegando al 0%, aunque en términos positivos todavía en el primer trimestre del 2022. Ojo, porque esta información de OK Diario está mirándose y mucho entre pasillos y despachos, porque es un indicador, un termómetro adelantado de cómo ese consumo eléctrico de las grandes empresas, con esa caída del 6%, evidencia ya esto, el parón económico de la economía española.